Como título para esta meditación les sugiero las primeras gotas de sangre derramadas para nuestra salvación. Las primeras gotas de sangre derramadas para nuestra salvación. O pudiera ser también: cristiano, alégrate, canta, alaba al Señor. La ley no nos puede condenar. Cristiano, alégrate, canta, alaba al Señor. La ley no nos puede condenar. O también: Cristo cumplió toda justicia. Cristo cumplió toda justicia. Siguiendo con nuestra serie del libro de Lucas, esta tarde nos toca estudiar este pasaje tan significativo que acabamos de leer. Creo que es muy significativo, muy importante, pero un tanto ignorado. Y lo que pasa es que en las Navidades estudiamos el anuncio de los ángeles, el nacimiento en sí de nuestro Señor Jesucristo, la visita de los pastores, la visita de los magos, pero hasta ahí. Y este pasaje como que queda volando. Y es muy importante, muy significativo, pues nos informa cómo comenzó el Señor su ministerio para nuestra salvación. Nos enseña cómo desde el comienzo de los primeros días de su vida hizo todo para ser nuestro representante perfecto. Bien, con esto en mente vamos a estudiar este pasaje, no versículo por versículo, frase por frase, pero tan solamente notaremos una lección nada más de este pasaje, la lección principal. Y es que nuestro Señor Jesucristo cumplió con toda justicia. Nuestro Señor Jesucristo cumplió con toda justicia. Lucas enfatiza esto contándonos varios incidentes. Y lo primero que nos cuenta, nos enseña que el Señor cumplió toda justicia siendo circuncidado. Vean el versículo 21. Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ahora, el versículo dice 8 días, y tenían que ser 8 días porque Dios le había dicho a Abraham, le había ordenado a Abraham que todos sus descendientes fueran circuncidados. Y esta orden fue dada antes de que se diera la ley, por supuesto. Pero llegada la ley se dijo que tenía que ser circuncidado al 8º día. Y se cumplió la ley así. Por cierto, un comentarista escribe en este pasaje que durante esa operación del Señor se derramaron se derramaron unas gotas de su sangre. Y ya después, 33 años después, se derramó, por así decirlo, todo un río de sangre. Pero esas primeras gotas de su sangre ciertamente tienen poder, tenían que ver con nuestra redención, fueron derramadas para nuestra salvación. Ahora, hay quienes que se preguntan ¿por qué tuvo que ser nuestro Señor circuncidado si Él nunca pecó? Ese rito tipificaba la separación del pecado. Bueno, esta es una buena pregunta sin duda alguna, pero hay que tener en cuenta que la circuncisión no tan solamente implicaba eso. Ese rito también enseñaba otras cosas. En Cristo, por supuesto, esa señal confirmaba que era hijo de Abraham. Se le había ordenado a Abraham: todos sus hijos tienen que ser circuncidados. Y por ese pacto, él fue circuncidado. Él era hijo de Abraham. Él era el pacto con Abraham. ¿Han notado cómo comienza el Nuevo Testamento? Mateo capítulo 1 y el versículo 1, ¿cómo comienza el Nuevo Testamento? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esto es súper importante. Esta señal era súper importante. Era el cumplimiento de la promesa a Abraham. Era el cumplimiento de la promesa dada 2000 años antes. En ti serán benditas todas las naciones. Como lo dijo también Simeón ahí en el versículo 31 y en el versículo 32. Es súper importante esto. Ahora, es cierto que la circuncisión tipificaba la remoción de pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo no nació en pecado. Él no podía decir: en pecado me concibió mi madre. Por supuesto que no. Él nunca pecó, no podía pecar. Pero Dios permitió que se le circuncidara para cumplir toda justicia. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue para ser bautizado en el Jordán? Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y Juan no quería. La Biblia dice se oponía. Juan le dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí.
Pero el Señor le respondió, esto es lo que dice la Biblia: deja ahora, permite ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y de la misma manera, el Señor cumplió toda justicia al ser circuncidado. Por eso se permitió eso en él. Y Lucas menciona que ese día oficialmente le pusieron por nombre Jesús. Así era la costumbre, se circuncidaba y oficialmente marcaba el nombre oficial entonces, Jesús. La semana pasada estoy seguro que especialmente las hermanas se dieron cuenta que por fin nació el bebé real, el hijo del príncipe de Inglaterra. Por fin, todos lo esperaban, ¿verdad? En las noticias de los últimos meses del embarazo y ya por fin nació ya el hijo del heredero, el príncipe de Inglaterra. Le pusieron por nombre Jorge Alejandro Luis. Debió de haberse llamado Jorge Alejandro Rafael. Bueno, pero eso es otra cosa. Y como todos los hijos de la realeza moderna, va a tener muchos nombres, un montón de nombres. Pero el Señor nada más tuvo un nombre. Su nombre era Jesús. Jesús. Un nombre que está sobre todo nombre. Y me gusta que en mi versión, no sé en la de ustedes, pero en mi texto aquí de Lucas 2:21, pusieron Jesús con mayúsculas. J mayúscula, E mayúscula, S mayúscula, U con acento mayúscula y S mayúscula. Todas es Jesús. Jesús. Hace unos días pasó un joven aquí recogiendo fierros viejos. Lo he visto de vez en cuando, así que me interesó hablar con él. Le di unos fierros viejos que tenía ahí y lo invité a la iglesia. Y me contestó algo, y no sé si les ha pasado a ustedes que alguien habla y no lo entienden hasta segundos después, hasta un minuto después, y me pasó lo mismo. Me contestó, pero luego hasta después lo entendí lo que me había dicho. Y esto fue lo que me dijo: uno de estos días vengo, pero pida a Chuyito por mí. Como que mis oídos no lo podían creer, no lo podía yo razonar. ¿Qué es lo que y como que no lo entendí, pero no segundos después me di cuenta lo que me había dicho. Pídale, me dijo, padre, pídale a Chuyito por mí. Qué triste, eso es como una blasfemia. Ese pobre muchacho ignora quién es el Jesús de la Biblia. Algunos traducen este nombre, Él es Jehová Salvador. Este nombre Jesús, lo mismo que Josué, viene de esa raíz, Salvador, Jehová Salvador. Él es el gran creador del universo. Él es el gran Salvador del universo. Como dice en Hebreos, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él no es Chuyito, Él es Jesús. Y tenía que ser Jesús para salvarnos. Pues solo Dios, solo Jesús, Jehová Salvador, puede resolver el problema de nuestros pecados. Solo Jehová Jesús puede crearnos un corazón nuevo, limpiar nuestra conciencia, darnos vida espiritual. Solo su sangre es tan preciosa como para pagar el castigo que merecían nuestras desobediencias, nuestros pecados juveniles, nuestras mentiras, nuestros fraudes, nuestros enojos, nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos, nuestra ingratitud, nuestra incredulidad y todas esas cosas malas con las cuales pecamos contra la ley de Dios. Por eso le pusieron Jesús, pues Él de verdad puede y salva a su pueblo. Solo Él puede llevarnos a Dios. Por eso lo circuncidaron. Pues para salvarnos tenía que cumplir toda justicia. Y aquí pasamos al segundo punto. No nos dice el texto, pero sabemos por lo que dice la ley, que entre el versículo 21 y el versículo 22 pasaron 32 días.
8 días después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y luego 32 días para que se cumplieran 40 días de la purificación de la Virgen María, como dice la ley. Pero Lucas aquí lo junta, y está bien, por supuesto, es una crónica de lo que había pasado y lo más importante, y lo junta nos está dando evidencias que el Señor cumplió toda la justicia de la ley. Y del versículo 22 al versículo 38, Lucas confirma que el Señor cumplió toda la justicia, pues lo presentaron en el templo. Ahora, quiero leer otra vez esos versículos, y quiero que subrayen ustedes cada vez, cuando menos mentalmente, cada vez que escuchen la palabra ley. Muy bien, Lucas 2:22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hay iglesias que acostumbran la presentación de los bebés. No tengo ningún problema con esta costumbre, y no tengo ningún problema, si usted es presbiteriano, por supuesto, de bautizar a los niños. No hay problema, los entiendo, y no hay problema con la costumbre de presentar a los niños, a los bebés, al Señor. Pero la presentación del Señor en el templo no fue eso, fue algo totalmente diferente. No fue algo breve, no fue una oración y ya. Que el Señor fue presentado al Señor ese día significa que tuvieron que viajar y tuvieron que ir a Jerusalén, porque ahí estaba el templo. Ellos no estaban en Jerusalén, el niño había nacido en Belén, ellos eran de Nazaret en Galilea. Entonces, tenían que viajar a Jerusalén, tenían que ir al templo, pero además tenían que hacer el pago de la presentación. Se tenía que hacer un pago conforme a la ley. Dios requería que todos los primogénitos pagaran 5 ciclos. Y esto después de la Pascua, ¿se acuerdan? Los primogénitos, todos murieron, los de Egipto, y todos los primogénitos de Israel eran de Dios, nos explica. Los levitas, por los primogénitos de Israel, tuvieron que servir al Señor, pero no había suficientes levitas para completar el número de Israel, por supuesto. Entonces todos los que no fueran levitas tenían que pagar esos ciclos, 5 ciclos. Era un pago nominal, por supuesto, no era mucho dinero, pero tenían que pagarlo porque representaba la redención exacta del Señor. Ahora, calvinistas, presbiterianos, apunten por ahí, o metodistas calvinistas también, apunten por ahí. Después me acuerdan que lo tenemos que estudiar, Números capítulo 3 y el versículo 40 en adelante. Después lo vamos a estudiar. Pero de eso se trata ese pasaje. Y nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar, la familia tuvo que pagar eso en esa presentación. Pero además del pago, se tenían que hacer unos sacrificios por la purificación de los padres. Sacrificar un cordero, o si eran muy pobres, sacrificar unas aves.
como lo hicieron ellos. Tenían que sacrificar un cordero, por cierto, pensándola bien. Ellos llevaban al cordero de corderos. Ellos llevaban al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero sacrificaron ellos unas tórtolas o unos palominos, unas palomas. Nos quiere decir el pasaje entonces, implica por supuesto que eran pobres. No tenían para pagar por el cordero. Tenían para pagar por esas tórtolas, que en ese tiempo, según los comentaristas, costaban más o menos 2 pesos. Muy pobres eran, tenían apenas 2 pesos entonces para pagar por esas aves. Ahora, entre paréntesis aquí, este hecho subraya la gran pobreza de nuestro Señor Jesucristo cuando vivió aquí. Él nació en un establo, ustedes conocen la historia, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y nació en un establo. 8 días después lo presentan en el templo. Sus padres pagan por su purificación con unas tórtolas. No tenían para pagar, para comprar el cordero. Y la ley permitiendo que se sacrificaran unas aves, ellos fueron lo que hicieron. El Señor sufrió mucha pobreza por nosotros. Entonces, como nos dice Pablo, animándonos a ofrendar: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, porque para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor fue pobre, realmente pobre. Vivió en una familia de pobres, vestía como pobre, comía comida de pobre, no tenía muchas cosas. Después en su ministerio nos dice: no tenía casa, ni una almohada donde recostar su cabeza. Y hermanos y amigos, si el Señor fue pobre, no nos avergoncemos de ser pobres, de no tener muchas cosas. Es una bendición ser pobre, porque así dependemos más del Señor. Y tenemos la gran promesa que los pobres serán ricos en fe y herederos del reino. Pero cerrando el paréntesis, el Señor cumplió toda justicia al ser presentado en el templo. Ese día se cumplieron las profecías de Malaquías y de Ageo: vendrá súbitamente a su templo el Señor, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y ustedes se acuerdan de la historia. Los judíos estaban muy tristes porque el templo no era como el de Salomón. Después del cautiverio volvieron y comenzaron a construir, pero no era igual al de Salomón, tan majestuoso y glorioso. Pero el profeta les dice: este templo va a ser más glorioso, mucho más glorioso. Y ellos no sabían por qué decía eso el profeta, pero sabemos que ese templo se volvió el más glorioso de toda la historia, porque en ese templo estuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Notaron quiénes fueron los testigos en esa presentación? Allí estaban, por supuesto, el gran emperador Tiberio César, el rey Herodes, el gobernador Poncio Pilato, Felipe, el tetrarca de Iturea, los principales escribas y por supuesto el sumo sacerdote y sus yernos, los principales. Paco, ¿dónde dice eso? No lo dice. No estaban ahí. ¿O no pudiera haber pensado en la presentación del bebé Jesús en el templo que las grandes personalidades de la historia de ese momento deberían de estar ahí? Pero no estaba nadie estaba esperándolo. Semanas antes que naciera el hijo del príncipe de Inglaterra, no sé si ustedes vieron las fotografías en las banquetas del hospital, lleno de cámaras, lleno de reporteros. Antes, 24 horas esperando a que naciera el hijo del príncipe de Inglaterra. Pero cuando el Señor fue presentado, no había reporteros. Nadie sacó su celular para tomar una foto. Nadie sacó su iPad para tomarle foto. Tan solamente 2 personas lo notaron. Tan solamente 2 personas fueron testigos de su presentación. Y no es que lo estaban esperando. Fue porque Dios lo citó ahí en su providencia perfecta. El primer testigo fue un hombre anciano de nombre Simeón. No sabemos nada de él, no era un sacerdote, un creyente normal,
Pero se le había dado una promesa especial. Vería al Mesías, vería al Cristo antes de morir. Ahora, ustedes imagínense por unos momentos el gozo, la emoción de ver al bebé. Y estaba contento, no tan solamente porque ya podía morir en paz, pero estaba contentísimo, nos dice ahí, porque sus ojos habían visto la salvación de Dios. Ahora, piensen por unos momentos lo que acabamos de decir, lo que nos dice la Biblia. Sus ojos habían visto la salvación del Señor. ¿Qué había visto Simeón? Simeón estaba viendo un bebé. Simeón estaba viendo un bebé de brazos. Pero había visto por su fe la salvación de Dios. Seguro que desde ese día ya él podía morir con mucha paz, muy contento. Él vio por fe, Dios cumplía su gran promesa, Dios salvaría a su pueblo. Y lo mismo con cada uno de nosotros, hermanos. Así el morir es ganancia. Morimos en paz si hemos visto a Cristo. No con nuestros ojos, pero con los ojos de la fe. Lo vemos en las promesas del Evangelio. Y me impactó a mí, no sé si a ustedes les impactó al leer la Biblia. Dice que Simeón tomó al bebé en sus brazos. ¿Y eso qué? Hay hombres que toman bebés, no tienen miedo que se les vaya a caer y los toman. Pero hermanos, ese bebé no era cualquier bebé. Ese bebé era Dios en carne. Dios con la D mayúscula, la I mayúscula, la O mayúscula y la S mayúscula. Dios en carne. Es el milagro de milagros. Por favor, si me permiten, en mi imaginación mística, ese bebé tenía un peso infinito. ¿Cómo es que Simeón lo pudo mantener en sus brazos con ese peso infinito de toda la deidad y la majestad de Dios? Pero es lo que nos dice el texto. ¡Qué gran milagro! Y qué gran humildad del Señor Jesucristo. Ciertamente, como nos dice Filipenses 2, el apóstol, Cristo siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El otro testigo fue una mujer, una anciana, de cuando menos 84 años, aunque algunos creen que tenía 105 años por lo que dice el texto. Si se casó a los 14 años, aunque en ese tiempo era posible casarse a los 12 años, según la ley judía se podían casar. ¿Cuántos años cumplió Paloma? Le dije que se podía casar. No. A los 12 años ya se podían casar. El caso, vamos a suponer, dicen los eruditos, que se casó a los 14 años. Luego pasó 7 años junto a su esposo. Y luego 84 años de viuda. 14 y 7 y 84 nos da 105. El caso era que era una anciana, muy anciana, viuda. No podía hacer mucho. Yo me la imagino que apenas y caminaba. Pero ¿saben qué? Ella hacía mucho. Ella hacía mucho más que todos los habitantes de Jerusalén y de todo Israel. Más que el emperador, más que el rey Herodes, más que el gobernador, más que el sumo sacerdote de su tiempo. Esta viuda, nos dice el texto, servía a Dios con ayunos y oraciones. Y al final hizo más que cualquier otra persona de su tiempo. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y al final lo he dicho y lo voy a decir y no me voy a cansar de decirlo. Al final yo estoy seguro
que las grandes coronas de Dios no serán para los predicadores famosos, no serán para los más famosos de la historia, los misioneros famosos, serán para hombres y mujeres pobres, viudas, ancianas, que hacían todo lo que podían orando por el pueblo de Dios, hablando de Cristo a los que esperan la redención de Dios. Ahora el versículo 39 y el versículo 40 concluye aquí Lucas confirmándonos que el Señor cumplió con toda justicia y nos dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Desde que nació el Señor, cumplió con todo lo prescrito en la ley de Dios. No hubo mandamiento, no hubo ceremonia, no hubo rito que él no cumpliera desde el primer día hasta el último de su vida. Ahora, hermanos y amigos, esto no es algo histórico nada más. Esto es algo esencial en la cristiandad. Esto es algo muy práctico para ustedes y para mí. Esta mañana decíamos que hay cristianos que sufren dudas, que no tienen el gozo y la alegría del Salmo 51, porque no conocen el Evangelio, ignoran ciertos hechos, ciertos factores del Evangelio. Uno de los factores más importantes del Evangelio es que el Señor cumplió la justicia de la ley por nosotros. Esto es uno de los fundamentos de la cristiandad. Esto es algo básico. Como dice en Gálatas 4:4, versículo de Navidad, por cierto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Nosotros estamos bajo la ley de Dios, obligados a cumplir todos los mandamientos de Dios. Pero nacimos pecadores, pecamos y pecamos todos los días. Entonces la ley nos condena, nuestra conciencia nos condena, y nos condena a la ley y a la muerte eterna. Y esto no lo tengo que comprobar, porque tu conciencia lo sabe muy bien. Y es por eso que le tienes tanto miedo a la muerte. Pero la gran lección de este pasaje es que Cristo pagó por todo eso. Cristo cumplió con cada mandamiento y cada rito de la ley, todo lo que Dios requería de nosotros. No por Él fue perfecto, Él nunca pecó, pero lo hizo como nuestro representante, lo hizo en nuestro lugar. Eso es lo que significa la palabra vicario, nuestro sustituto. Y es por eso, hermanos y amigos, que se nos puede prometer: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y como dice en Gálatas también, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, hermanos, seguidores de Cristo, creyentes, al salir de las puertas de esta iglesia, vivan con mucha paz, sabiendo que la ley no nos puede condenar ahora, ni mañana, ni nunca, porque Cristo la cumplió a la perfección en nuestro lugar. Y en la cruz, con su sangre, con esos ríos de sangre, Él pagó por el castigo y la maldición que merecíamos nosotros. Cristiano, entonces, alégrate, canta, alaba al Señor. La ley no nos puede condenar, pues Cristo la cumplió y Cristo ya pagó por todo el castigo que merecían nuestros pecados. Todos nuestros pecados, los pecados en el internet, los pecados
pecados de nuestra imaginación, los pecados de nuestra familia, los pecados en el trabajo, los pecados en la escuela, todos los pecados. Primer mandamiento: no amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. El segundo mandamiento: que debemos de amar a nuestro prójimo. No los cumplimos, pero sí el Señor sí los cumplió en nuestro lugar a la perfección. Cuando tu conciencia, cuando el diablo te acuse por desobedecer el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento, el sexto mandamiento, séptimo, octavo, noveno, décimo, el resumen de la ley moral de Dios. Cuando tu conciencia, cuando el diablo, cuando tus amigos, en mi familia les puedo contar. Me acuerdo en la secundaria, no me acuerdo qué dije, no me acuerdo qué hice, pero nunca se me va a olvidar lo que me dijo un amigo. Me dijo: Paco, tú eres cristiano, ¿por qué dijiste eso? Y me dio tanta vergüenza y tanta pena, y nunca se me va a olvidar. A lo mejor te ha pasado a ti: tú eres cristiano, pero ¿cómo? Y te ve un amigo en un antro: ¿tú que no eras cristiano? Y te ve un amigo y que no era. Y te da tanta vergüenza y tanta pena. Y la convicción de que hablamos en esta mañana, te sientes tan mal. Y es entonces, hermanos, que debemos de correr a Cristo, lo que Él hizo por nosotros, y recordar la promesa del Evangelio. Cristo nació bajo la ley, cumplió con toda justicia en nuestro lugar. Por eso somos justos ante Dios. Somos justificados, somos declarados justos, no por lo que hacemos nosotros, pero por lo que hizo Cristo. Su justicia es contada a nuestra cuenta. Somos perdonados. Por eso podemos vivir en paz. Por eso podemos morir en paz. Porque la justicia de Cristo está a nuestra cuenta. Y por gratitud entonces, por esa sincera gratitud, por esa gran gratitud que le debemos a Dios, por esa gran salvación, le adoramos y vivimos esforzándonos a cumplir sus mandamientos. Ahora, si usted no ha creído en estas cosas, no se ha arrepentido de sus pecados, ese es el día de salvación. Aproveche la oportunidad de Dios hoy, este día, 28 de julio 2013. Crea en estas promesas, crea en lo que hizo Cristo, crea en Dios con toda humildad como un niño. Crea que Cristo es Dios en carne, que vivió, hizo toda la perfección, cumplió con todo y que murió en nuestro lugar. Lea la Biblia para ver si es cierto o no. El otro día visité aquí a un vecino, ya anciano, y no sé si está enfermo con Alzheimer o algo, pero a cada rato mencionaba una frase. Me decía él: ¿y por qué te voy a mentir? ¿Y por qué te voy a echar mentiras? Y que es que quiero comprarle unos huevos porque las gallinas en el tiempo de calor no dan muchos huevos, y me dijeron que usted vendía huevos aquí. ¿Sabes qué? ¿Para qué te voy a echar mentiras? Las gallinas ahorita no están dando. ¿Para qué te voy a echar mentiras? Y a cada rato me decía: ¿para qué te voy a echar mentiras? ¿Para qué les voy a echar mentiras, hermanos? Esto es cierto. Esto es cierto. Esto es cierto. Dios no nos miente. El Evangelio es verdad. Esta es la realidad de la vida. En unos pocos años todos nos vamos a confrontar con la muerte y la realidad de la existencia de Dios.
¿Sí o no que Dios existe? Cree, como un niño. Cree la palabra de Dios. Sé humilde. No, pero es que la ciencia, no es que la razón, no es que la filosofía, no es que... Cree como un niño. Dios te dice, yo he enviado a mi Hijo a morir por tus pecados. Créelo y serás salvo. Oremos.